Hola comunidad, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a mostrar el paso a paso para hacer un cuaderno tapa dura cosido estilo cartoné. Bienvenidos al canal de Quima Cuadernos y Quima Imprimibles. Mi nombre es Cecilia y en este canal te voy a mostrar todo lo que sé y las técnicas que uso y aplico en mi emprendimiento de papelería artesanal. Así que si estás ansiosa o ansioso por empezar en el oficio de la encuadernación, quédate porque ya nos ponemos en acción. Este proyecto se va a dividir en tres partes. En la primera nos vamos a ocupar del interior del cuaderno, en la segunda de las tapas y en la tercera en la unión de ambas. Para no aburrirte y ser tan reiterativa con cosas que ya te conté en otros videos, seguramente voy a hacer mención a ellos en algunos procesos o detalles muy específicos. Así que bueno, sin más, arranquemos. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a pasar al primer paso, que es el armado de los cuadernillos. El interior del cuaderno se arma con grupos de hojas a las que llamamos cuadernillos y que en general suelen ser de 5 hojas. Pueden ser de 4, pero de 5 te va a ahorrar papel. Yo en este caso voy a usar unas hojas impresas en papel ecológico con el diseño de una de mis agendas, que de paso te digo que las podés adquirir en www.quimaimprimibles.com. Vas a encontrar esta y un montón más de diseños. Las puedes descargar e imprimir las veces que quieras. Puedes usar papel liso, puedes usar papel rayado, cuadriculado, punteado, lo que vos quieras. Incluso papel de color, lo que quieras. Entonces vamos a empezar a armar los cuadernillos de a 5 hojas. Estos diseños ya vienen preparados para cuadernillos de 5 hojas y que no tengas que hacer nada más que imprimirlo. ¿Cómo se arman los cuadernillos? De esta manera. Tomamos 5 hojas. Vamos a tratar de buscar siempre un tope que nos permita generar un ángulo lo más recto posible. Y una vez que los doblamos, con una plegadera, vamos desde el medio hacia arriba, desde el medio hacia abajo. Te muestro otro. Tomamos 5 hojas. Los doblamos y vamos desde el medio hacia arriba, desde el medio hacia abajo. Si no tenés plegadera, te invito a que veas en mi canal el video sobre herramientas y cómo reemplazarlos. Vamos a seguir haciendo los otros cuadernillos. Una vez que ya tenés los cuadernillos terminados y armados como acá, los vamos a dejar bajo peso o en la prensa de encuadernación. Te cuento que la encuadernación es un oficio que requiere de paciencia y vamos a tener que darle a cada proceso los tiempos necesarios. Fíjate la diferencia entre unos cuadernillos que estuvieron bajo prensa durante toda la noche y los que recién doblamos. Esto va a hacer que el papel se amolde al doblez que nosotros les hicimos y presente menos resistencia en los próximos procesos. Ahora vamos a perforar los cuadernillos. Para eso utilizamos una cuna de encuadernación. Si no tenés en tu casa o en tu taller una cuna de encuadernación, acá te voy a dejar el link para que veas uno de los videos sobre herramientas con que lo podés reemplazar. Vamos a utilizar la cuna de encuadernación y vamos a hacer un patrón de perforado. Para el patrón de perforado, yo lo que hice fue recortar un papel de la misma medida del lado corto de la hoja, que es por donde lo doblamos. Lo vamos a doblar por la mitad y después por el otro lateral también por la mitad. Y ahora con una regla vamos a marcar 1,5 centímetros desde el centro para cada lado. O sea, acá teníamos el centro, ¿sí? Y 1,5 centímetros desde cada una de las puntas, digamos. Es así que vamos a perforar acá, acá, acá y acá. ¿Sí?
Acá va a estar la base del cuadernillo y acá va a estar la parte superior. Entonces, colocamos el primer cuadernillo abierto en nuestra cuna. Colocamos la guía de perforación y con un punzón, que también puedes ir a ver en el mismo video con qué reemplazarlo, vamos a empezar a perforar por las marcas que realizamos. Y así vamos a hacer con todos los cuadernillos. Una vez que ya perforamos el último, vamos a pasar a la siguiente fase del proceso de armado del interior, que es la costura.